Buenas noches, estimados estudiantes. Qué pena la demora, pero pues tuvimos inconvenientes en la transmisión. Entonces, pues voy a seguir en breve con la presentación de la conferencia del día de hoy. Nosotros vamos a hacer una introducción acerca de la estructura del Estado. Vamos a pues conocer en breve lo que es, en breve la estructura del Estado. Pues obviamente nosotros iniciamos nuestro curso de finanzas, iniciamos con lo que pues nos aplica en la estructura de las funciones del Estado. Entonces, ok, aquí me dicen que eh, tenemos unas preguntas al final, pero bueno, esas las hacemos al final después de mi presentación, estimados estudiantes. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de en qué consisten las finanzas públicas para el entendimiento más fácil del curso. Obviamente esto es muy enfatizado hacia la estructura del Estado, las funciones del Estado, en qué consiste la estructura y finalmente cómo está conformado en Colombia todas y cada una de las funciones que ejerce el Estado, el sector centralizado, descentralizado y muchos más. Esta ayuda se las hago llegar mucho más adelante por medio de sus correos. Entonces, el sector público genera unas estructuras que basado en esta estructura, pues obviamente el Estado como tal viene desde la Constitución Política de Colombia, ejerce unas estructuras de las cuales pues nosotros partimos para decir que vamos a hacer un curso de finanzas públicas. Entonces, las finanzas públicas inician primeramente en el Estado con una estructura y una función definida dentro de un marco jurídico que está contemplado en cada una de sus estructuras. Eh, Finalmente, pues les puedo yo decir es que la estructura del Estado es básicamente la población, el territorio, el gobierno, la soberanía, la nacionalidad de cada uno de nosotros y pues ellos estudian muy minuciosamente. Obviamente ya esto estructurado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estamos estructurados? Entonces estamos estructurados en población, en territorio, en gobierno, en soberanía, en nacionalidad. Y cada uno de estos estudia un tema puntual para decir que pues el Estado eh, tiene su soberanía, tiene su forma de delimitarla y pues obviamente nosotros hablamos de un Estado soberano, hablamos de un sector centralizado y hablamos de un sector descentralizado. Inicialmente, la estructura del Estado, inicialmente hacia unos 40 años, el Estado no estaba centralizado. Pero en vista de que todo debería ser más especializado, pues el Estado se centralizó con unas funciones. Entonces tenemos funciones del Estado centralizado y el Estado descentralizado dentro de él. Hablamos de una contabilidad que tiene formada el gobierno o un manejo que tiene desde hace muchísimos años, casi que siglos, y cada vez se está estructurando muchísimo más. Entonces, hablamos por acá me dicen que aún no se ha podido contactar. eh, Jefferson, si nos ayudas de pronto con estos estudiantes de finanzas,
Okey, gracias por el link. Okey, bueno. Entonces, hablamos de que una vez se descentralizó el Estado, pues, obviamente, en cabeza del Estado está el manejo de la contabilidad y la balanza de pagos de cada uno de las funciones o de cada uno de los ramas del poder que tiene su función. Entonces, el sector descentralizado o el centralizado, iniciemos con el centralizado, está manejado por un régimen de administración que coordina y vincula a cada uno de los órganos públicos y esta pues tiene la facultad de obviamente, percibir un nombramiento, de manejar, de darle forma a los manejos del gobierno, y esto está en algunos de los países, el gobierno, además de la conformidad que tiene en su estructura, está regido y está liderado por el presidente de la república. Y el descentralizado, pues obviamente por considerar el crecimiento y la administración pública y por el aumento de la necesidad colectiva del manejo y el control de cada uno de los recursos, pues se dedica en su interior a caracterizar la autonomía y a manejar la organización jerárquica o la organización gestión organizativa dentro del Estado. Finalmente, cuando nosotros hablamos del tema centralizado y descentralizado dentro del gobierno, hay un punto muy importante y es la contabilidad y la balanza de pagos. Entonces, tenemos antecedentes históricos de la contabilidad nacional que a medida que va pasando el tiempo se ha venido evolucionando, se ha venido perfeccionando, se ha venido puliendo en el tema y pues obviamente dentro de las primeras investigaciones sobre la contabilidad, parte dentro de las instituciones gubernamentales y equipos interdisciplinarios, eso más o menos fue en el año 1930. Y tras un control de las operaciones sobre la economía que se dio inicialmente, entonces empezamos a perfilar, no ha sido fácil, em, el procedimiento dentro de las finanzas públicas en materia de contabilidad. Entonces, ellos liberan unos informes importantes, donde los informes se producen pues, basado en la Contaduría General de la Nación, unas cuentas que ya están regidas por un plan institucional, un análisis del comportamiento del recaudo en cuentas, un análisis de la estructura y la elaboración del presupuesto y pues obviamente sirve como elementos básicos de la contabilidad para manejar un producto como un ingreso o unos gastos, unas erogaciones, unos costos y unos gastos dentro de la contabilidad. Las cuentas nacionales proporcionan el marco de describir las relaciones dentro del mercado y las economías en términos cuantitativos. Las cuentas nacionales son aquellas que constituyen la estructura organizada y se insertan en la información estadística que se dispone en el país. Estas cuentas se constituyen dentro del control en flujos de economía nacional y describe los elementos integrantes para poder nosotros generar informes al PIB para que, pues, obviamente nuestro endeudamiento en el evento en que se dé sea avalado por el PIB. Entonces, nosotros tenemos que tener una contabilidad organizada para que ellos nos den el aval. Eh, las cuentas nacionales tienen un plan de cuentas contable, ya está un poco reformado con el tema de las normas internacionales de información financiera en el sector público y cada entidad maneja su actividad económica independiente de su contabilidad. Manejamos cuentas de ingresos de producto nacional, manejamos ingresos, egresos, costos, gastos y un ahorro y una inversión dentro de la contabilidad. Debe haber una balanza de pagos que es la misma partida doble dentro del sistema público. Hay una partida doble como el sistema privado también lo maneja. Y pues dentro de la balanza de pagos, de manera resumida, se hacen las transacciones internacionales. Por eso debemos tener una organización en nuestra contabilidad y obviamente genera una información internacional. Por eso estamos haciendo el proceso de implementación que ya lo debemos tener muy listo hacia el otro año en norma internacional de información financiera.
Hay formas de presentar esta balanza, hay 3 formas de presentarla de acuerdo a la actividad de la organización y, este es básicamente los elementos que genera la contabilidad dentro de un marco conceptual, digámoslo, general, liderado por el Estado, y después vienen las finanzas públicas, después manejamos el tema de presupuestal y viene una estructura conforme al Estado que se puede, delimitar dentro de cada una de las funciones. No sé, de pronto, dudas o inquietudes que tengan, ¿este es un abrebocas o es una introducción muy pequeñita al sistema Estado? Sé que muchos tienen inquietudes, iniciamos tarde, pero pues para mí lo más interesante es que cada uno de pronto me diga sus dudas o inquietudes que tenga al respecto en el curso, cómo vamos con el curso, cómo lo hemos desarrollado. Sé que tienen muchísimas dudas, sé que tienen muchos inconvenientes, es un proyecto nuevo el cual genera muchos ensayos y error, pero yo estoy consciente de que el tema. Entonces, quiero escuchar las preguntas. Me gustaría de pronto que el público, sé que tengo muchos espectadores con el tema, me gustaría que me dijeran de pronto qué dudas o de inquietudes tienen con respecto al módulo o con respecto al cómo hemos venido manejando el tema. Tengo 61 espectadores dentro del tema a seguir, entonces por favor, indíquenme sus dudas o inquietudes.